¿Cómo estás, Norberto? ¿Me escuchás? Bueno, sí, sí, te escucho. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo va todo? Bien, 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 bien. Aquí con todo esto del coronavirus, ¿cómo nos tiene, cómo nos trata? ¿Cómo te trata vos todo esto? ¿Qué está pasando? Bueno, más que nada, primero, sorprendido, ¿no? Porque es algo que definitivamente nadie imaginó ni esperaba, o sea, en ningún nivel ni en ninguna posición, ¿no? O sea, ni gobiernos, ni empresarios, ni público en general, nadie tenía idea que nos iba a pasar esto que nos está pasando ahora. Así que, eh, bueno, sin ninguna preparación, así. De repente se te cae el techo en la cabeza. Sí, pero afectó, en el caso de la industria tuya, el tema de los seguros, ¿afectó de alguna manera o cómo afectó? ¿Cómo está eso? Bueno, yo te diría que hasta ahora no se ven los resultados de la afección, pero sí, indudablemente va a afectar. Creo que va a afectar en varios caminos. Pero el primero, el más directo, es que nosotros, los que estamos en el negocio de los seguros de vida, en general, tenemos un contacto personal con los clientes, porque un seguro de vida es un instrumento financiero que en muchos casos requiere de cierto análisis y cierto este, desarrollo de las necesidades que tiene el cliente para dar el mejor producto, etcétera. Y vamos, esto se hace personalmente. Entonces, por ahora no podemos ver a nuestros clientes, aunque en algunos casos estamos usando algunas plataformas para cerrar algunos negocios que han disminuido, ¿no? Ujú. O sea que la verdad sí, sí nos ha afectado. Definitivamente a todos nos ha afectado de una manera u otra, ¿no es cierto? El tema Sí. es tener las cosas más o menos claras, saber qué está pasando, ¿no? Bueno, lo que está pasando es algo rarísimo, como te decía hace un momento, que no estamos preparados para eso, y que nos está sorprendiendo. Y lo que sí tengo claro, y esto es simplemente una posición personal, lo que yo tengo claro, lo que yo pienso que tengo claro, vamos a ponerlo en esos términos, es que vamos a tener una realidad diferente, que no se va a parecer mucho a la realidad que teníamos, pero que de alguna manera va a tender a la normalización en la medida de que haya alguna cura farmacológica o de vacunas para el virus. Es decir, que quitemos el peligro de la infección, aumenten nuestras posibilidades de recuperación y por lo tanto baje el dramatismo que tiene todo esto, porque eh, finalmente nos hemos dado cuenta de que nos vamos a morir, o sea, que somos muy, muy frágiles, ¿no? Siempre lo supimos, pero nunca le habíamos hecho caso. Lo Entonces ignoramos. ahora, claro, Pero el tema es lo que decías de la realidad. Yo hablé con varias personas y me decían, bueno, cuando todo vuelva a la normalidad, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra, pero la normalidad va a ser otra, es decir, no va a ser lo mismo, va a sin cambiar. duda, De hecho, ya claro. cambió, ¿no es cierto? Claro, la normalidad va a ser otra completamente diferente. Y creo que no va a ser una normalidad nueva en general, sino en particular. Creo que va a haber ciertas áreas que probablemente vuelvan a ser lo que fueron, otras áreas que van a desaparecer. Hablo de actividad económica, ¿no? Y otras áreas que se van a ver transformadas o que ya empezaron a la transformación. Eh, Va a haber cambios bien interesantes en ciertas industrias que evidentemente ya comenzaron a sufrir, pero probablemente desaparezcan como las conocíamos, y la creación, sin ninguna duda, de nuevas oportunidades. Yo creo que acá, para, para los que van o vamos a sobrevivir esto y nos podamos adecuar a las nuevas realidades, va a ser la capacidad de reinvención y entender muy bien en qué negocio estamos y por qué estamos en ese negocio y cómo podemos hacer para reinventar el negocio cómo lo veníamos haciendo, es decir, lo que vendemos y cómo lo vendemos. No solamente es lo que vendemos, sino cómo lo vendemos. Vos fijate lo siguiente, ¿no? Yo vengo hablando de esto hace ya muchos años, ¿no es cierto? Es decir,
Y la gente piensa que yo le doy una prioridad porque yo me dedico a esto y vendo a esto, ¿no es cierto? Es decir, cada uno en su industria piensa que es la mejor industria del mundo. Y yo vengo diciendo hace muchos años a mis clientes y a mis contactos, necesitas una página web, necesitas un sitio web donde lo puedas monetizar, donde puedas vender, porque si algo pasa en tu negocio, si tenés que cerrarlo o si te enfermas, vas a seguir teniendo un ingreso residual, ¿no es cierto? Y hoy por hoy, la gente se da cuenta de eso y es cuando empieza a llamar. A mí me llaman a cada rato, necesito una página web, necesito hacer lo otro, ¿no es cierto? Entonces, es realmente interesante cómo la gente está empezando a ver una nueva realidad. Te decía, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. El comercio electrónico no es algo que se ve así a lo lejos o que lo hace gente que sabe mucho o que... No. Tenés un restaurante y si tenés un restaurante tenés que tratar de vender online o por lo menos que te pida, que te hagan las órdenes online y que la gente vaya y lo levante en tu restaurante. Si tenés una tienda, bueno, obviamente vas a vender productos online. Si sos, no sé, dentista, sos médico, que los appointments, que las citas las hagan por medio del website. Y la gente se está dando cuenta ahora de eso. Cuando esta realidad para mí ya viene de hace varios años atrás, ¿cierto? Entonces, la gente que se quede dormida, que se quede esperando a la nueva realidad va a llegar tarde, porque va a esperar 1, 2, 3 meses y es muy probable que se le venga el negocio abajo. Bueno, lo que pasa es que muchísimas personas no ven las oportunidades de esta nueva realidad y del uso de estas herramientas digitales, páginas web, apps, redes sociales, etcétera, todas estas plataformas que han cambiado la manera de hacer negocios. Lo que pasa es que los tiempos se han adelantado dramáticamente. O sea, uno pensaría que esto iba a ser dentro de 10 años o dentro de 8 años y realmente esto es ya. O sea, sin avisar, de repente, una señora que esté haciendo comida en su casa, una señora que tenga buen sazón, que tenga buenos platos, que tenga una buena presentación, que tenga higiene en la preparación de esos alimentos, puede llegar a competirle 1 a 1 a un restaurante de alta calidad, porque finalmente las conductas del consumidor van a cambiar y seguramente vamos a dejar de ir o iremos en diferentes circunstancias a un restaurante, pero nos sigue gustando comer, y nos sigue gustando a veces comer cosas que no somos capaces o no tenemos la posibilidad de prepararlas en casa, ¿no? Entonces, esto abre nuevas realidades, nuevas posibilidades. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar de una cocina que vos y yo conocemos muy bien, que es la comida argentina. Entonces, vamos a imaginar que hay un restaurante muy caro, donde te cobran caro por entrar, que tiene muy buena presentación y tiene meseros o mozos, ¿verdad? Y tiene una buena ubicación. Y es un lugar caro, donde vos vas y te venden unas empanadas de buena calidad. Esa señora argentina que por ahí hoy empieza a hacer empanadas, y seguramente son mejores que las del restaurante, porque son empanadas caseras, hechas de una forma artesanal, no industrial, le puede competir a ese restaurante. O sea, esa señora puede subir esas empanadas a Facebook y alguien le va a llamar y le va a comprar. Y yo conozco el caso de alguien de una familia argentina que está haciendo pan dulce, como dicen en México, o facturas, como decimos nosotros, ¿no? Y le va muy bien. Entonces, yo creo que todos los que compramos y vendemos cosas, porque al final de cuentas todos compramos y vendemos cosas, servicios, productos, asesorías, etcétera, tenemos que encaminarnos a estas nuevas realidades. Ahí diste en un tema muy interesante. Yo creo que los que más van a sufrir ahora van a ser los commodities, ¿cierto? Porque la forma de comprar y de vender va a ser totalmente distinta. Cuando nosotros veíamos a los millennials
que compraban la ropa por internet, que compraban el supermercado por internet, que compraban todo por internet. Decían, pero porque son flojos, porque no quieren salir, porque usan la tecnología, que esto, que lo otro. Y ahora nos damos cuenta que es una muy buena opción comprar online porque te va a ahorrar muchísimo tiempo para otras cosas, porque como vamos a cambiar tanto, vamos a priorizar estar en contacto con la familia, estar en contacto con los amigos o dedicarnos a ir más tiempo al parque. Entonces, para tener más tiempo de hacer algún deporte o hacer vida al aire libre, vamos a necesitar ahorrarlo en otras cosas. Entonces, en vez de ir a una tienda a comprarme un par de zapatos o un par de tenis, como se dice aquí, lo voy a ordenar online y me ahorro media hora de viaje, media hora de estar adentro y media hora para volver a mi casa. Entonces me estoy ahorrando prácticamente 1 hora y media y eso ¿qué hago? Me voy con los amigos o salgo con los niños o me pongo a cocinar algo en mi casa, ¿no es cierto? Entonces, la manera de comprar y de vender se ha cambiado, se ha acelerado el proceso muchísimo. Claro, y en el camino van a desaparecer muchísimas actividades y van a aparecer actividades nuevas. O sea, va a haber muchas industrias que literalmente van a desaparecer y van a desaparecer muy pronto, ¿no? Mira, eso Muy, muy bueno, pronto. ¿sabes con qué lo comparo yo, salvando las distancias, ¿no? Con el tema de la revolución industrial. La gente salió de las granjas y del campo y vino a las ciudades y se congregaron en lugares y producían en masa. Entonces decían que la agricultura iba a desaparecer, que la ganadería iba a desaparecer, y no desapareció nada, ¿no es cierto? Y acá mucha gente dice, sí, pero con las computadoras y con la tecnología van a desaparecer muchos trabajos. Probablemente desaparezcan algunos trabajos, pero van a aparecer trabajos nuevos, van a aparecer actividades nuevas, porque todo el mundo se está reinventando. Yo creo que acá, primero es no tener miedo a lo que va a pasar, ¿cierto? Y la otra es una cuestión de velocidad. Cuanto más rápido reacciones, cuanto más rápido puedas analizar lo que está pasando y tengas la capacidad para reaccionar rápido, mejor te va a ir. Si te quedas esperando a que pase la cuarentena y volver a la normalidad, vas a llegar tarde. Bueno, eso no va a pasar, o sea, no vamos a volver a la normalidad por lo pronto. En el próximo año y medio. Es decir, mientras no haya una cura farmacológica al virus o mientras no haya una vacuna, esa sí volverá, va a ser muy difícil. O sea, cambiaron los paradigmas del contacto social, o sea, esto ha generado una crisis de salud, ha generado una crisis económico-financiera y también ha generado una crisis social. Entonces, vamos a salir de esta, pero vamos a salir golpeados y diferentes. Y vamos a salir, pero vamos a ser distintos. Algunas industrias van a sufrir o van a cambiar de forma más dramática, va a haber otras que van a fortalecerse, va a haber otras que van a continuar, pero de manera distinta. Es decir, vienen tiempos muy interesantes. Lo que sí es un hecho, y no hay discusión sobre esto, Pablo, que más allá de todas estas especulaciones que podemos hacer, hay un hecho que es real, que es único y que no hay marcha atrás, que es la era digital. Es decir, el mundo está pasando de ser analógico a digital a una velocidad increíble, más que nunca, y en estos momentos pensar que tu negocio pueda sobrevivir sin una actividad digital, sin herramientas digitales, sin plataformas digitales, es un error. O sea, esto es lo mismo que pensar que vos podés hacer un negocio sin usar un teléfono o sin tener una cuenta de cheques. Es decir, las herramientas digitales, todas, páginas web, apps, actividad en redes sociales, etcétera, ya son parte de. O sea, quien no lo quiera ver, quien no lo quiera hacer, quien no se quiera informar, quien no quiera trabajar bajo este nuevo paradigma, va a tener problemas. Y esto va más allá a lo que te dediques. O sea, si tú eres un médico, tienes que tener acceso de manera virtual y lejana con tus pacientes. Si tú eres un agente de seguros, tienes que tener acceso seguro para que esa entrevista
con tu cliente se conserven los datos de manera segura y él pueda cumplir los requisitos de inscripción. Si eres una persona que hace comida para también, es decir, eso está fuera de discusión. Sí, o sea, esto te totalmente. lleva a que te tenés que reinventar una vez más, ¿no es cierto? Hay que Claro, sin duda. reinventarse. Y reinventarse, la definición para mí de reinventarse es dar un paso en una dirección diferente. Si vos sabés que estás viniendo por acá y tuviste siempre estos resultados, bueno, vas a tener que ir para un lado o para el otro, pero no podés seguir haciendo lo mismo porque el resultado va a ser el mismo, pero va a ser nefasto porque no te va a servir. Entonces, la gente que se está rehusando a usar la tecnología son los que peor la van a pasar, porque ¿en qué momento te hubieras imaginado que iba a haber un funeral que se transmitía online? ¿Cierto? Entonces, Claro. Bueno, ahora, entonces, a partir de ahora, las casas de funerales van a necesitar tener una plataforma digital, porque seguramente va a haber alguien que está muy lejos para venir a ver a ese ser querido que falleció y quiere ver la velación, por ejemplo. Es decir, cosas que si vos hubieras ido a ofrecerle tus servicios a una casa de funerales hace 60 días bajo este criterio, seguramente te hubieran echado o no te hubieran atendido, ¿no? Es decir, las cosas han cambiado. Entonces, esto es, no hay opción, no hay opción, en absoluto. O sea, el camino es digital y el camino pasa por las plataformas y acá hay una transformación de la economía. Es decir, la economía es cómo se hacen los negocios y con quién se hacen los negocios. Y esto ha cambiado totalmente, pero se abren muchísimas oportunidades siempre y cuando te reinventes, siempre y cuando sepas que, como vos decís, no podés seguir usando los mismos métodos y argumentos que usabas hasta hace, ¿qué? 4 o 5 semanas, ¿no? sí, 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 sí. Definitivamente, bueno, somos distintos y encima nos golpea el tema del petróleo, que hay toda una psicosis con eso, a pesar de que la gente, algunos no lo entienden, otros se asustan y se espantan, pero bueno, eso contribuye a que estemos todos mal. La buena noticia que leí hoy a la mañana es que el condado de Harris, hasta donde vivimos nosotros, lleva 3 días sin fallecidos, sin muertes por el coronavirus, cosa que es una información que tengo que verificar porque lo vi así muy, muy de pasada, pero aparentemente es algo interesante, ¿no es cierto? Pero la gente Sí. se volvió loca también con lo que pasa con el petróleo, y el problema es que, bueno, hay muchísima gente, especialmente acá en Texas, que debido a eso también perdió el trabajo, o perdieron o están en riesgo de perder sus compañías, pero se van a tener que reinventar, van a tener que hacer algo distinto, algo nuevo. Bueno, a ver, yo estaba hablando con alguien hace un par de días y yo le decía, eh, me preocupa muchísimo el coronavirus en todo sentido, pero, pero lo del petróleo me preocupa, yo diría, bastante, porque finalmente este estado, el estado de Texas, es petróleo, es energía, y todo lo que está pasando con el petróleo es trágico. Hay comunidades enteras, si te vas hacia el norte de Texas, Midland, toda esa zona petrolera, bueno, quiero pensar que va a ser un desastre. Amarillo, en fin, todas las partes, las compañías que fabrican partes, que dan servicio, relacionadas, la gente que trabaja en mantenimiento, los altos ejecutivos. Es decir, es un golpe tremendo. O sea, como se dice en mi tierra, éramos pocos y parió la abuela, ¿no? La Entonces, abuela. claro, el petróleo para Texas es materia importante. Ahora, ¿qué creo que va a pasar? Bueno, el negocio del petróleo es tan grande y tan estratégicamente importante para este país que yo creo que lo van a reflotar. Probablemente no Sí, volvamos a los buenos precios, pero creo que tampoco se va a perder la industria ni va a quebrar la Exxon. Sin embargo, va a haber gente que va a salir lastimada, o sea, va a haber gente que se va a quedar pero sin trabajo, le van a recortar obedece horas, etc. mucho, esto obedece mucho a una puja de poder, ¿no es cierto? Más que nada. Es decir, bueno, si yo hago lo que vos decís, yo no hago lo que vos querés, se pelean entre países, la OPEP,
¿no es cierto? Rusia por un lado, los chinos, el tema es que hay muy poca producción, entonces no se está consumiendo el petróleo. Son muchas cosas que también, pero yo no creo que el petróleo, si bien el petróleo no va a ser lo mismo, de nuevo, pero es una industria que no se va a terminar. Es decir, la industria del petróleo es tan fuerte que está haciendo que no haya autos eléctricos, por ejemplo, y cosas similares, ¿no? Porque es muchísimo el dinero que mueve y el poder que mueve. Entonces, el tema del petróleo, sí, va a haber gente muy lastimada, por llamarlo de alguna manera, pero se va a recuperar, porque así como se recuperó cuando llegó a ciento y pico de dólares el barril, ahora se va a recuperar con este precio tan bajo, ¿cierto? Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, lo que me preocupa no es el largo plazo, porque sin duda se va a recuperar, sino el mediano plazo. O sea, yo creo que para los que vivimos acá en Houston, en todos los órdenes de las actividades económicas, vamos, todos los que compramos y vendemos acá, creo que estos próximos 8 o 9 meses van a ser muy difíciles. Todavía hoy, aún estamos en abril, no vemos los efectos porque traemos el envión de los negocios que habíamos hecho antes, o el envión de los contratos que habíamos hecho antes y que en muchos casos todavía estás cobrando y te están pagando. Pero creo que mayo, junio, julio se van a poner difíciles y creo que el tema del petróleo va a ayudar a que se complique un poco más. Ahora, no se va a acabar el mundo, no se va No, a cerrar Houston, no pasa nada. Simplemente creo que vamos a tener que aprender a lidiar con nuevos paradigmas y, como decís vos, reinventarnos. O sea, a la ver, recuperación. ¿qué puedo hacer para salir de esto? ¿Cómo puedo mantener mi negocio? ¿Cómo puedo generar otras oportunidades de negocio? Porque al final de cuentas, todos tenemos que seguir pagando los biles, como se dice aquí, ¿verdad? Sigue llegando el bill de la luz y del mortgage o la renta, y la del auto y las tarjetas y todo lo que nosotros pagamos. Entonces, no hay manera. Yo creo que la recuperación va a empezar a partir del último trimestre, allá por octubre va a empezar a moverse un poquito más la rueda, ¿no es cierto? De acá, Sí, estos próximos 3, 4 meses van a ser difíciles, como vos decís, sí. pero bueno, no nos queda otra que seguir para adelante. Sí. ¿Qué oportunidades entonces tenemos? ¿Cómo las aprovechamos? Y ya me tengo que ir en un ratito, así que... Bueno, yo te diría lo siguiente, Pablo. Yo creo que independientemente de la actividad en la que estés, no podés dejar de lado el hecho de estas nuevas herramientas, algunas por decisión y otros obligados, que tenemos enfrente. Es decir, estar fuera de, de las plataformas digitales, estar fuera del comercio electrónico, estás fuera de cualquier actividad que te permita llegar de manera digital, a través del Internet a tus clientes, estás afuera, no existís. O sea, eso para mí es la gran oportunidad. Después, cada quien, bueno, lo adaptará a su negocio, ¿no? O sea, Sí, porque hay miles de maneras de adaptar. hay miles de maneras y miles de formas. Pero acá lo importante es la herramienta. O sea, la herramienta está disponible. Hay gente talentosa como vos que está dispuesta a dar un muy buen servicio, y de hecho lo da. Y yo siento que lo importante acá es decir, ¿sabes qué? Le voy a perder el miedo a esto, voy a confiar, me voy a meter en este campo, porque si no me meto, no estoy. O sea, ya no es una cuestión de opciones. Imagínate, para no quitarte mucho tiempo, imagínate esto. Imagínate al señor X que tiene un restaurante y que nunca quiso usar o contratar o gastar, no invertir, sino gastar en este tipo de plataformas hace, no sé, unos 6 meses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente iba, porque el restaurante era maravilloso, porque nunca le faltaron clientes y porque el tipo era muy bueno. Y entonces esa posición de ignorancia arrogante hace que esté cerrado. Ok, ese hombre el día de hoy, ¿sí? Seguramente está analizando y pensando en que tiene que irse digital. Si es que quiere seguir teniendo el negocio de la venta de comida, no estoy diciendo el negocio del restaurante, porque probablemente Pero ese restaurante desaparezca.
el problema es que la gente lo toma como un gasto. Vos dijiste la palabra exacta, lo toma como un gasto, no lo toma como una inversión. Entonces, Porque no ha entendido la importancia. O mm, sea, cuando vos entendés la importancia, cuando vos ves realmente el valor, entonces ya no es un gasto. Esto es lo mismo que yo digo, bueno, a ver, si yo necesito tener un iPhone de ultra nueva generación y tengo que gastarme $800, bueno, depende. Si lo voy a usar simplemente para chatear con mis amigos, es un gasto. Pero si yo lo voy a usar para conectarme con mis clientes, para conectarme con las compañías de seguro, para poder ver cómo van los índices bursátiles, para cuando trabajo con una anualidad, etcétera, 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 entonces es una inversión. La diferencia entre gasto e inversión tiene que ver con la percepción de valor de lo que vas a comprar o lo que vas a contratar. bueno, Norberto, podríamos hablar acá horas y horas y horas. Sí, sí, sí. Así que lo dejamos para otro día. Hay que seguir haciendo algunas cositas, seguimos Bueno, trabajando acá en la casa. Y bueno, seguimos conectados y a tu disposición lo que necesites. gracias, Pablo. Te mando un abrazo cariñoso, viejo. Perfecto, entonces. Un gran abrazo. Chao. Ahí nos vemos. Va. Hablamos.